tratamos desde Codevelop y es que la infraestructura pública digital es publicly accountable, se le puede pedir rendición de cuentas públicas, ¿cierto? Y está diseñada con salvaguardias y con una relación con la sociedad civil y con actores amplios del ecosistema, em, sin la cual, digamos, no sería posible pensar en que la infraestructura pública digital es verdaderamente pública. Y el segundo punto, que es quizá el que es más relevante para nuestra conversación de hoy, es el hecho de que es fundacional e interoperable. Fundacional quiere decir que se puede usar para muchos sistemas distintos. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, un sistema de identidad, que llamaríamos un sistema de infraestructura pública digital, ese sistema de identidad se puede usar para proveer servicios privados, como la apertura de cuentas de banco, por ejemplo, o se puede usar para proveer servicios públicos, como por decir algo, sacar la licencia de conducción en un país. Ese es, digamos, ambos de esos sistemas, que son distintos y son ofrecidos por entidades distintas, podrían apoyarse si tenemos un sistema de infraestructura pública digital en el mismo sistema de identidad, ¿cierto? En ese sentido es fundamental. Y por eso es que la interoperabilidad es tan importante, porque tiene que interoperar, y ahorita voy a explicar un poquito más cómo concibo la interoperabilidad, pero tiene que ser posible interoperar entre distintos sistemas, con distintos actores, para distintos usos, para proveer distintos servicios. Y si no tuviéramos interoperabilidad entre esas distintas aristas con las que se interactúa la infraestructura pública digital, pues no sería, de hecho, infraestructura pública digital. Y para redondear un poquito el concepto, les cuento, quizá ya lo conocen, probablemente si han estado pues como siguiendo discusiones de infraestructura pública digital en un sentido general, ya han oído hablar de esto, pero si alguien no lo conoce, pues lo comparto con ustedes. Hay tres pilares, digamos, fundamentales que concebimos como infraestructura pública digital, que son el de identidad, que ya les mencionaba, el de compartir datos, digamos, la interoperabilidad de datos, sobre todo al interior del Estado, pero también entre estados y otras entidades. Y finalmente los sistemas de pagos inmediatos como Pix, del que seguramente Julián nos va a contar ahora más adelante. Entonces eso como para pintar un brochazo general de cómo estamos entendiendo infraestructura pública digital y por qué, digamos, la interoperabilidad puede ser importante. Antes de pasar al concepto específico de interoperabilidad, quisiera resaltar una cosa que siempre me gusta resaltar de la infraestructura pública digital, que es la P, que está en la mitad, que quiere decir que sea pública la infraestructura pública digital. Normalmente, la manera más obvia de concebir esto sería pensar que es pública en la medida en que es propiedad del gobierno, ¿cierto? Que los sistemas de infraestructura pública digital son sistemas que están bajo el control estricto del gobierno. Y digamos, esta es una manera de comprenderlo, pero es una manera de comprenderlo un poquito limitada. ¿Cómo se amplía entonces? ¿Cómo podemos tener una manera de comprenderlo que sea menos limitada? Comprendiéndolo a través de dos, digamos, vertientes de carácter público, que son el propósito público y atributos técnicos que hacen pública la infraestructura pública digital. Y todo esto que les estoy contando viene específicamente de un artículo, que es el artículo Digital Public Infrastructure and Public Value, What is Public About DPI. Estos son los tres autores, son Mariana Mazzucato, David Ives y Beatriz Vasconcelos. Y el artículo, pues, es para mi gusto, una muy, muy buena manera de entrar en el tema de infraestructura pública digital porque da una, una base muy clara para comprender su carácter público. Pero entonces vuelvo a lo que estaba diciendo. Pueden ser propósitos públicos, propósitos de interés público, o pueden ser atributos técnicos que hagan a los sistemas de infraestructura pública digital, pues públicos en su carácter. ¿Qué quiere decir que tengan un propósito público? Pues que garanticen capacidades esenciales del Estado, ¿cierto? Que creen valor social, es decir, que tengan un sentido de mejorar las condiciones de vida de las personas en un país, etcétera, que produzcan valor económico o que fomenten el valor económico de una sociedad y que garanticen mejor calidad de vida. Eso por el lado de su propósito, del sentido que tienen estos sistemas. ¿Qué quiere decir que tengan atributos técnicos que los hagan públicos? Pues bueno, el primero de esos, y es por eso que lo traigo a colación, es la interoperabilidad. ¿Por qué la interoperabilidad es importante para el carácter público de la DPI? Porque permite que muchas instancias distintas aprovechen esa misma infraestructura, ¿cierto? Entonces, si no fuera interoperable, pensemos, por ejemplo, en un sistema de identidad que solamente le sirve a un banco específico, pues no tendría un carácter público porque estaría atado al propósito que tiene dentro de ese banco, pero no se puede interoperar con otros
con otros servicios, sean del Estado, sean privados, y en ese sentido, pues no hay posibilidad de que tenga un fin, un uso público. También son características importantes su reusabilidad y pues el hecho de que sea software abierto es muy determinante para entenderlo como infraestructura pública digital. Em, Eso nos da entonces una idea un poco de qué rol tiene la interoperabilidad dentro de los sistemas de infraestructura pública digital. Sin embargo, he hablado mucho de interoperabilidad y no he dado una definición como general de qué es lo que estamos entendiendo por interoperabilidad. Y como yo la entiendo, les lo voy a describir de manera muy simple, digamos, pero que me parece que es una manera buena de entender ese concepto, es que hay al menos tres pilares, tres maneras de entender la interoperabilidad. La primera y quizá la más obvia es la interoperabilidad técnica, que los formatos de los archivos nos permitan pasarlos de un computador a otro, que todos tengamos el mismo sistema operativo o al menos sistemas operativos que nos permitan interactuar unos con otros, que no tengamos silos como, digamos, la Play Store de Google y la App Store de Apple que no nos permiten pues tener las mismas aplicaciones, sino que hay que desarrollarlas dos veces. Todo ese tipo de cosas son funciones técnicas de la interoperabilidad. Creo que eso es bastante obvia. Yo no soy técnico, entonces tampoco voy a ahondar mucho en eso, pero quienes sean técnicos aquí pues lo entenderán bien. El segundo pilar es un pilar de interoperabilidad de estándares y de regulación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si uno tiene estándares, esos pueden ser técnicos o pueden ser no técnicos, pero si uno tiene estándares que le permitan interactuar a distintos conjuntos de datos, eso garantiza que hay posibilidad de que haya interoperabilidad. Y la regulación, pues son las condiciones regulatorias, valga la redundancia, de un país que permiten que haya o no haya ese intercambio. Es decir, por ejemplo, la regulación que le exija al Ministerio de Agricultura de un país, si recoge datos, que los comparta con otras instancias de gobierno, ¿cierto? Eso es una forma de entender la interoperabilidad que tiene que ver con lo humano y con lo institucional. Esa se refiere a los datos en últimas igual son, o sea, están en manos de personas, ¿cierto? Y las personas son las que en últimas interactúan con la información y son las que toman las decisiones de cómo se mueven los datos de un sitio a otro. Y eso implica con mucha frecuencia tener que negociar entre organizaciones, tener que negociar entre entidades, sean públicas o sean privadas. Y digamos, ese carácter de conversar para que la interoperabilidad ocurra es lo que estoy poniendo, digamos, dentro de este pilar de interoperabilidad del componente humano o institucional de interoperabilidad. Y esa es la que más tiene que ver con gobernanza, que es de lo que voy a hablar. Entonces, o sea, digamos, hice toda esta introducción para poder contarles de un mecanismo concreto o de un par de mecanismos concretos que son los sistemas de mecanismo multiactor o de múltiples partes interesadas de gobernanza para la infraestructura pública digital. Y aquí hay un par de ejemplos, voy a ir muy rápido porque sé que ya estoy corto de tiempo y además porque Julia probablemente nos va a hablar un poco más del Foro Pix ahorita, pero los dos ejemplos son, pues, el primero, el Foro Pix, que es una instancia en donde se encuentran bancos privados, el Banco Central de Brasil, que es quien lo convoca al mecanismo, y también organizaciones de sociedad civil como IDEC, específicamente IDEC es la única que por ahora hace parte del Foro Pix, ya Julián nos contará de eso, y en ese espacio toman decisiones de gobernanza sobre la infraestructura y deciden cómo la interoperabilidad del sistema de pagos se materializa, ¿cierto? Y por eso es que el espacio de gobernanza es tan importante. Ahora, el otro del quizá no hay, pues no van a hablar otros actores hoy, entonces puedes responder más preguntas si surgen, es Red Gealc y el mecanismo IDELAC. IDELAC es un mecanismo que está surgiendo en este momento en la Red Gealc que es una red de ministerios de tecnologías de las comunicaciones en América Latina y el Caribe, si alguien no la conoce. Y lo que es IDELAC es un data broker, es decir, un espacio que permite conversar a distintos sistemas de identidad de la región para verificar sus credenciales a través de las fronteras, ¿cierto? Ese mecanismo, pues es un mecanismo muy interesante porque no implica crear nuevas credenciales, sino que simplemente permite interoperar entre ellas, ¿cierto? Y, por ejemplo, Uruguay preguntarle cosas sobre el sistema de identidad brasilero a Brasil y permitir con eso, por ejemplo, que la gente cruce las fronteras o certifique su vacuna de la fiebre amarilla, etcétera. Y eso implica pues una coordinación muy importante entre actores de la región
y por eso también es un ejemplo pues muy robusto de gobernanza de la infraestructura pública digital. Está incipiente todavía, se está creando. Esto también es una invitación para que sigan un poco el proceso, pero es un caso muy claro de cómo hay una interoperabilidad que necesita una estructura de gobernanza. Y mi último slide, que es una cosa que con frecuencia se deja por fuera si uno está pensando mucho como en el despliegue de tecnología, son los riesgos de la interoperabilidad. Y para hacerlo más ameno para quienes están ahora en su hora del almuerzo, pues traigo un meme, uno de mis memes favoritos de los últimos tiempos, que es Michel Foucault hablando sobre vigilancia, por supuesto. Lo traigo al caso porque, por supuesto, uno de los riesgos grandes de la interoperabilidad es que haya sobre vigilancia, ¿cierto? Una vigilancia excesiva, una violación de la privacidad de las personas que tienen sus datos personales dentro de los sistemas que están siendo interoperados. Y para eso, pues las respuestas son dos, a mi juicio, de las dos respuestas principales que podemos resaltar son la gobernanza, a la que ya hablé. Entonces no voy a ahondar más sobre eso, pero también algunos principios de privacidad por diseño. Entonces, principios que conocemos desde el punto de vista de datos. Perdona, oí un micrófono, no sé si había tal vez una pregunta o... No, sí. Principios de privacidad por diseño, que son pues minimización de datos, descentralización de los datos y por supuesto encriptación de los datos, ¿no? Pero también algunos principios más técnicos, inobservabilidad, imposibilidad de hacer links, no sé cómo se traduce en linkability, pruebas de conocimiento cero, deniability, la posibilidad de negarle a otros la verificación de las credenciales que uno tiene y privacidad asimétrica. Pues pasé súper rápido por ellos, solamente descritos, pero si alguien quiere leer un poquito más de qué quiere decir cada uno de estos conceptos, hay un curso muy bueno que se llama Privacy in Digital Public Infrastructures, lo desarrolló Epicenter Works, una organización de sociedad civil austriaca, y cada uno de sus conceptos está muy bien desarrollado en ese curso, entonces pues los invito a conocerlo y leerlo, es muy útil para cuando uno está haciendo incidencia en procesos de despliegue de infraestructura pública digital desde la sociedad civil o incluso despliegue de infraestructuras públicas digitales desde el Estado. Es pues súper buen material, muy recomendado. Espero no haberme pasado mucho del tiempo y dejarle a los otros speakers suficiente espacio para que ellos también puedan hacer sus presentaciones. Con mucho gusto podemos responder preguntas cuando lleguemos al final de las presentaciones y muchas gracias pues por su atención. Listo. A ver si dejo de compartir. Thank you so much for your presentation and no worries about the time. We are very much good on that front. I Muchísimas just gracias por also la wanted to presentación, no te say preocupes por el tiempo, another vamos thanks muy for bien por explaining ese lado. interoperability as above, Y specifically también quería agradecerte por DPI with explicar the interoperabilidad y también la importancia de the la P de data. We really DPI, want much of the porque data to nosotros be desde public Datos Abiertos realmente access. queremos So que estos datos sean conocidos para really good. todos y te agradecemos por So haberlo I'll go over to our subrayado. next speaker, who Voy a is pasar a Arturo nuestro Sarsaquis, próximo Senior orador, que es Specialist in Arturo, que es Inter-American especialista Development Bank. del Banco Arturo will be Interamericano del discussing Desarrollo. interoperability Arturo va a of estar digital hablando de public la infrastructure, interoperabilidad en particularly DPI, the idea that data particularmente exchange, DPI, is la often mistaken idea and treated de as que en el synonymous intercambio de with datos la infraestructura vulnerability. pública y digital por lo Interoperability general can se confunde encompass y many se different trata methods of como data sinónimo de exchange. We're very interoperabilidad. pleased to have him join us today. Por Welcome, eso es un Arturo. placer tenerlo con nosotros hoy. Bienvenido, Arturo. Muchísimas gracias, Anabel. Yo también tengo algunas diapositivas. Muchísimas gracias una vez más por la invitación a esta sesión del Grupo de Trabajo de Implementación de la Carta de Datos Abiertos. Muchísimas gracias, Juan, porque yo ahora voy a poder pasar muy rápidamente por las diapositivas de poner tu presentación. Como mencionaban, mi idea es hacer una introducción para la infraestructura pública digital. Voy a hablar muy brevemente de interoperabilidad, sin meterme demasiado en los aspectos técnicos. Y el centro de mi discusión es cuando nosotros empecemos a escuchar acerca de la interoperabilidad del intercambio de los datos o la base de la infraestructura pública digital. Todo el mundo mira para la interoperabilidad, pero no es el único de los aspectos. Hay otras formas en las que nosotros podemos abordar este intercambio de datos.
y vamos a estar hablando de eso. Y luego voy a hablar acerca de algunos de los factores facilitadores. Antes de eso, en todas las charlas, y Mercedes y Nadia han visto esto antes, yo siempre comienzo con 30 segundos, simplemente diciendo que todos los que trabajan en datos abiertos saben que el valor de los datos es cuando los datos se utilizan. Todo lo que está por debajo de la utilización de los datos realmente no permite aprovechar el valor de los datos, es simplemente un costo. Por eso tenemos esta pirámide del valor que comienza con la observación y concluye con la toma de decisiones, mediante la cual los datos se traducen en nuevas políticas, nuevos productos, nuevos servicios, mejoras, etcétera. Si no llegamos ahí, simplemente generamos algunos informes muy lindos, no estamos aprovechando el valor de los datos, porque el valor de los datos realmente se traduce en productos, servicios, políticas que utilizan esos datos. Por eso, el trabajo en datos abiertos, a pesar de que a menudo nos sintamos satisfechos cuando logramos abrir los datos y publicarlos, porque sabemos cuán difícil nos resulta, es simplemente el valor es el punto de partida, porque el valor de los datos no concluye con la publicación. Habiendo dicho eso, pasemos a la infraestructura pública digital. Esta es la definición del G20. Creo que fue bajo el liderazgo de Brasil, con lo cual Julia la conoce seguramente mejor que yo. No la voy a repasar, después le voy a compartir las diapositivas y la pueden leer por su cuenta. De todas maneras, está en el documento publicado por el Grupo de Trabajo de Economía del G20. Es un sistema digital compartido, es interoperable, lo cual básicamente quiere decir que los sistemas dentro de esta infraestructura pública y digital trabajan los unos con los otros y operan de forma conjunta, es un estándar abierto, de modo que estamos tratando de evitar el tema clave acá, ¿no? Que es vendor locking o el bloqueo a de un solo proveedor. Juan también habló de los tres tipos fundacionales de infraestructura pública digital, pero también tenemos otros, tenemos PKI, Workflow Managers o administradores de flujo de trabajo, pero estos son los tres pilares: identificación, intercambio de datos y pagos digitales, a los cuales Julia se va a referir en más detalle. Yo estoy seguro de que ya escuché esta analogía en otro lado, no me voy a tomar el crédito por eso, pero al igual que los caminos no hacen el viaje, sí permiten que el viaje se realice. De esta misma manera funciona la infraestructura pública digital. Juan hizo énfasis en la P de público. Yo voy a hacer lo mismo con la I. Muchas veces cuando las personas empiezan a pensar en DPI, empiezan a pensar en la infraestructura de los servidores, las compras de los equipos de millones de dólares, pero en su mayor parte son plataformas, sistemas, softwares, que son los que pueden funcionar gracias a esa infraestructura. De modo que la infraestructura no es el objetivo. Esa es la analogía. Esto significa, de alguna forma, es una analogía de lo que han hecho las redes viales para la economía física. Con esos intercambios de datos, y como decía anteriormente, muchas de las conversaciones que tenemos respecto de los intercambios de datos tienen que ver con la interoperabilidad. Yo diría que inmediatamente van a Xroad, que es la plataforma de interoperabilidad de código abierto de Estonia. No voy a criticar nada, pero sabemos que también hay otros. Y luego, la interoperabilidad no es lo único. Sin embargo, como el tema de estas sesiones, la interoperabilidad y DPI, me voy a tomar 2 minutitos para poder explicar de qué se trata la interoperabilidad. Por lo general, nosotros utilizamos sectores como educación, salud. Yo prefería utilizar el sector de justicia como ejemplo. Si ustedes piensan en esta línea de tiempo o este proceso entre la denuncia de un delito
y enviar a ese delincuente a la cárcel. Tenemos una denuncia, tenemos el arresto, una investigación, la presentación de cargos, el juicio y luego la cárcel. Todo esto está a cargo de distintas entidades de todo el sistema judicial y del sistema de administración de justicia. Tenemos la policía, la oficina del fiscal o la procuración, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia. Todos ellos tienen sistemas mediante los cuales pueden procesar toda la información y conectarse unos con otros. Puede parecer divertido, pero es lo que vemos en muchos lugares. Sigue allí la máquina de escribir, el tipo de bicicleta, que es el que lleva el expediente de un lado para el otro. Necesitaríamos un avión realmente para poder cargar todo ese papel. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de interoperabilidad, empezamos, por ejemplo, en el tren bala, que va de un lado al otro a la velocidad de la luz y permite conectar todo. Y en teoría es lo que nos gustaría tener, pero lo que tenemos en realidad es que cada entidad empieza a comprar lo que se le ocurre, a digitalizar a su manera, no habla con los demás, buscan algo que les parezca bonito, que les parezca lindo y que creen que necesitan. La interoperabilidad tiene que ver con un acuerdo respecto de las premisas básicas de si todas estas cuestiones que se pueden comprar de forma conjunta o no, tienen que responder al mismo objetivo, tienen que ir por la misma vía, tenemos que definir cuál va a ser la vía que vamos a tomar y tenemos que definir muchísimas cosas para que una vez que empecemos a comprar todos estos elementos tengan la capacidad de hablar entre sí. Yo sé que no es muy técnico, pero básicamente esto es la interoperabilidad. Juan ya lo mencionó, por lo general hablamos de cuatro capas distintas en la interoperabilidad de la capa organizacional, quién hace qué, cuáles son las funciones, los roles de cada uno, quién es responsable de cada información, con quién la puede compartir, quién tiene acceso a ello. Luego tenemos la capa semántica, que tiene que ver con el significado compartido. Yo muchas veces hablo de los nombres. Cuando digo nombres me refiero al primer nombre, el nombre de pila, el segundo nombre, el apellido. En Estados Unidos, cuando utilizan generalmente una inicial para el segundo nombre. Cuando nosotros intercambiamos los datos, cuando intercambiamos este campo de nombre, vamos a ver cosas distintas. Por eso es importante ponernos de acuerdo respecto al significado de cada uno de ellos, la frecuencia de actualización, etcétera. Esa sería la capa semántica. La capa técnica también la mencionó Juan, estos protocolos, los APIs, que los formatos de datos, los estándares y una vez más las cuestiones regulatorias. Lo único que voy a decir es que aquí en estas dos capas es donde se producen la mayor cantidad de los problemas cuando hablamos de interoperabilidad. La tecnología está allí, las vías están allí. Hay un par de vías distintas, no son tantas, pero el problema surge cuando las personas necesitan comunicarse, cuando las personas tienen que coordinar y acordar en estos diferentes sentidos semánticos, en estos distintos diccionarios, roles organizacionales. Y también tenemos el elemento humano. Las personas necesitan coordinar y lo que necesitamos internalizar es que cuando nosotros nos sentamos a una mesa a coordinar, probablemente vamos a tener costos de corto plazo y beneficios a largo plazo. Y esto es algo que no muchas instituciones están dispuestas a hacer. Como les decía, la interoperabilidad es uno de los tipos fundamentales de intercambio de datos. Y si nosotros pensamos en la infraestructura pública digital y el intercambio de datos, hay distintas formas en las que podemos comenzar a intercambiar información. Este es un ejemplo que yo tomé de una publicación que nosotros realizamos con el laboratorio de gobierno, el GovLab de la Universidad de Nueva York, NYU. La interoperabilidad es lo que tenemos arriba a la izquierda. Tenemos 8 tipos distintos de mecanismos de intercambio de datos o de flujos de intercambio de datos que también se podrían concebir como intercambios y simplemente para darles un ejemplo, si comparamos los datos abiertos con la interoperabilidad, se complementan entre sí. Nosotros hemos visto distintos métodos de intercambio de datos, son distintos accesos, tienen distintos objetivos públicos, distintos disparadores, distintos fundamentos jurídicos.
son distintas formas en las que nosotros podemos intercambiarlos. De modo que lo que yo quería enfatizar fundamentalmente en esta presentación es que la interoperabilidad no es sinónimo de intercambio de datos, es uno de los mecanismos para poder hacerlo. Y lo último, que no tengo una diapositiva, es el tema de las credenciales verificables, que son otra forma de intercambiar datos y creo que vamos a ver más de eso. Quizás Juan les puede contar un poquitito más acerca de eso, porque yo creo que el centro, que la organización de él viene trabajando en eso. Y aquí tenemos distintas colaboraciones en la misma publicación que mencioné yo con GovLab. ¿Cómo lo logramos? Una vez más, hablando de la implementación, una de las iniciativas que nosotros vimos que funciona muy bien es tener entidades internas y un marco de referencia para la gestión de datos. Este es un ejemplo de Chile, un proyecto que apoyamos nosotros y nosotros creemos que todo funcionó muy bien. Aquí tenemos la diapositiva en español, pero bueno, me la robé de esta presentación de Chile. Y básicamente lo que vemos es la rueda de Dama, que es un marco de referencia para la gestión de datos, y se agregaron tres dimensiones que nosotros consideramos que son más relevantes para el sector privado. Y de esta manera logran cubrir todas las distintas dimensiones de los datos y también pueden permitir no solo el intercambio de datos en el nivel de interoperabilidad, sino también, como podemos ver aquí, vemos los datos abiertos como dimensión y también habla de seguridad y privacidad. Tienen un índice de madurez que se ha utilizado en todo el mundo, en el sector público en Chile. Hoy cada institución pública en Chile conoce su nivel de madurez respecto de cada una de las dimensiones. Ahora, ¿cuál es el avance en la región en general en infraestructura pública digital e infraestructura? Tenemos países que aún no tienen identificación digital. Cabe reconocer que donde sí hay una identificación digital no es en toda la sociedad. Muchas veces funciona como un inicio único de decisión para el gobierno. Debemos seguir trabajando en este sentido para poder tener una identificación digital para el sector público y privado. Hay 14 que no lo tienen, que no tienen una estrategia de datos nacionales, 9 no tienen plataforma de interoperabilidad y quienes la tienen en muchos casos no están explorando o explotando su potencial. No hay un uso obligatorio o regulado de la plataforma de interoperabilidad, lo cual plantea más complicaciones. De modo que, ¿dónde comenzamos? ¿Por dónde empezamos? Al igual que el ejemplo del sistema de justicia, es necesario definir los roles y responsabilidades que gobiernan todo el ciclo de datos. También tenemos que definir los estándares de calidad, porque una vez que nosotros comenzamos a intercambiar datos, la calidad se torna una de las variables que determina el éxito de ese intercambio. Si yo intercambio datos que no están actualizados, que son incorrectos, incompletos, ese intercambio obviamente no va a continuar por mucho tiempo. Y esto es algo que ahora se aplica a la inteligencia artificial, pero sirve para todas las decisiones, sistemas o tecnologías. Y dentro de las entidades, tal como decía, dentro del marco de referencia de gestión de datos de DAMA aplicado al sector público, cabe explorar el nivel de madurez multidimensional. España tiene su propio nivel de madurez, tiene su propio marco para medirlo. Nosotros mencionamos DAMA porque es el que conocemos mejor, pero luego también tenemos planes de acción para poder salvar las brechas en ese modelo de madurez. Y para cerrar, una vez más, nada que ver con esto, simplemente quería decir que el valor de los datos se obtiene únicamente a través de la toma de mejores decisiones y utilizando los datos que permiten la prestación de servicios a gran escala con nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial. La cantidad y la calidad son importantes porque si uno alimenta basura va a obtener basura y consideramos también que es necesaria la adopción de prácticas de gestión.
Muy bien, 15 minutos. Muchísimas Awesome. gracias. Thank you so much for your Muchísimas presentation. That was so gracias por tu interesting. I love presentación. La verdad que fue the súper visuals from the interesante. trains to the different Me spots. encantó el gráfico I de think los I've never seen trenes. that data La verdad es gallery que pyramid. no So había visto interesting. esa Thank you so, pirámide so much for sharing that del with us. valor de los datos, así que Appreciate you being muchísimas here. gracias por haberla compartido Now y I'll gracias por quickly tu pass it presencia over hoy to aquí. our third speaker, Ahora le voy a dar la Julia. palabra a She's a nuestra coordinator for tercera oradora, telecommunications and Julia, digital que rights es program at the coordinadora Brazilian del Institute programa on de Privacy and derechos Protection, visuales also known as INPE. del, Julia works on issues related to technological del regulation, Instituto data Brasileño de Defensa del protection, Consumidor, IDEC, y trabaja en áreas de advocacy. She regulación, also tecnología, holds a protección de datos master's y defensa degree del in urban consumidor. Tiene una management maestría en gestión urbana de Technical Catholic University, La with research Pontificia on Universidad face Católica recognition con and investigación fundamental rights, as well as a en reconocimiento facial specialization y in derechos mobile fundamentales, technology. así como una So especialización en today, derecho penal y Julia will report criminología. Hoy Julia important rights-based nos va a estar consumer protections to our compartiendo discussion. Welcome, Julia. Julia, sorry, my una apologies. discusión desde el lente de la protección del consumidor It's basado en Julia derechos. in Es Portuguese. It's a little Julia bit en difficult. portugués. Es un poco más difícil todavía de But it's okay. pronunciar. You can try. Julia, pero está bien, no hay problema. So I Puedes decir sent you the Julia. presentation. If you Yo can les see envié la it, please. presentación. Les agradecería si la pueden compartir Yes. ustedes. I am It on would be. it. Un momentito, por favor. Just to start, as we have a short time, and Para I would comenzar, like como to tenemos say poco first thank you tiempo, for the en primer lugar invitation. me gustaría It's agradecerles por la really important for us to be invitación. part of this Para conversation. nosotros es sumamente It's a importante pleasure for poder formar IDEC. parte de este And diálogo. we Es are un an placer independent para el IDEC. organization. And in the Somos past years, una we have made a organización strong independiente y en los connection with últimos años venimos digital tratando de rights and construir consumer una protection. conexión con derechos And I digitales y will la start, and protección then del you consumidor. can. Voy a Yeah, comenzar. okay. Ahí estamos. Yeah, the next one. Perfecto. I'm ready, please. Próxima, por favor. Okay. So, and first, I would like to explain a little bit En primer lugar, me gustaría why we are talking explicar about un AI. poquito por I qué think it's estamos really hablando important de to infraestructura pública digital. acknowledge, and I will continue the Me parece que es conversation that Juan importante started. reconocer, y de alguna forma voy a continuar con la Continues conversación que that when inició we are Juan, talking about digital porque cuando estamos identification, hablando de payment systems, and identificación access to digital, public sistemas de services pago as data y exchanges, acceso we are talking a about infrastructures sistemas that will shape públicos como how intercambio de individuals will datos, estamos hablando participate de in digital infraestructuras que de alguna society, forma van a not only determinar cómo as participan los citizens, but individuos en la also sociedad as digital, consumers. no solo en calidad de In ciudadanos, sino Brazil, también de consumidores. En there is a Brasil particular interesting case because tenemos un while caso bastante we can already interesante. offer important lessons Porque about si innovation at bien scale, ya it's tenemos also a country marked by lecciones deep importantes en inequalities, innovación y minority escala, rates, tenemos un data país donde hay protection profundas challenges, and technology desigualdades, dependencies. And all vulnerabilidades, of this desafíos de protección de datos can y also dependencias make us tecnológicas. offer important Y lessons about todo esto governance, también nos puede risk dar lecciones muy management, importantes respecto a la inclusion, and gobernanza, la importance of gestión de the riesgos, mitigate for la consumer inclusión y protections. la importancia de And the mitigar third estos point riesgos para la that protección for de los us it consumidores. was Y el important tercer to punto, document para this nosotros será sumamente trajectory, importante not simply to poder celebrate the documentar success esta of PIX, trayectoria. but also to No quickly únicamente understand what celebrar el worked éxito de PIX, sino tratar de what explicar qué fue lo que challenges, mejor and funcionó, how we cuáles son should los and how desafíos PIX y and GovBR should be improved. cómo deberíamos Next mejorar slide, PIX y please. GovBR. I know that, as Juan said, we Como decía expand Juan, with the support of Co-Develop in the nosotros last nos 2 years, ampliamos con la ayuda de understanding Codevelop los PIX últimos and 2 años para GovBR, poder entender but un poco as we mejor can PIX y only a short GovBear. time, I will talk about Pero PIX la more verdad es que because I llevamos muy think poco it's tiempo more, hablando the de... progress is Como a little tenemos poco bit tiempo, more me parece más progress importante hablar because de there is PIX a porque hemos pandemic avanzado here. más. Con lo cual, And quizás sea más first, interesante como ejemplo. it's important to explain that En when primer we lugar, start es to importante study explicar GenAI, we que saw cuando it as a nosotros concept comenzamos con to navigate, infraestructura but pública quickly we digital, lo realized pensamos como that un to concepto para be able navegar, to pero rápidamente nos contribute dimos or cuenta to que para poder contribute contribuir meaningfully in the de conversation, forma we need to be part significativa of a as la we call conversación, debemos forums. formar parte de lo que nosotros Is a denominamos space Forum of PIX. governance Este Forum PIX and es un espacio de decision-making. gobernanza As the both y of de toma de the speak before decisiones. me said, it's Como really important plantearon to los oradores understand anteriores, es sumamente importante interoperability, poder not entender only la about interoperabilidad, systems, no but solo also respecto about de the los people that sistemas, is sino involved. también So respecto de las to be personas que part of participan en Forum PIX was ello. really De important modo for us. que formar parte de PIX para And nosotros fue as sumamente Juan already importante. said, we are the
Y como decía Juan, civil society organization in the Forum PIX, so it's a lot of nosotros work for somos us. simplemente una But at organización de la least sociedad we civil, esto es we have mucho de this trabajo para opportunity and we nosotros, want to pero open that tenemos esta space because oportunidad y we understand queremos that abrir this este is espacio important porque not only for consideramos us que es un to espacio build sumamente something really importante, important in no Brazil solo with para PIX, formar parte de but algo to que exchange es knowledge súper with relevante other con countries. PIX, sino que nos permite This is intercambiar el extremely conocimiento con important otros because países. Esto es as súper importante IDEC is porque part desde el of the IDEC discussion. We somos are also parte de part la of discusión, pero the también somos parte development of PIX. del And desarrollo de as PIX. last year we launched the El año report of PIX pasado and how nosotros we lanzamos already el made informe de really PIX important progress because y hemos avanzado some of muchísimo en our ese sentido recommendations porque have algunas de already nuestras been recomendaciones incorporated ya han into comenzado a discussions and the incorporarse a implementation of PIX discusiones in y Brazil. a la implementación de The PIX en next one, Brasil. please. Próxima, por favor. Thank you. So, Gracias. and what about PIX? I think most of Entonces, the ¿qué pasa people con in this PIX? conversation Creo que la already know mayor about parte de las PIX. personas de esta PIX is conversación this ya saben payment acerca de system PIX. that was PIX es created un sistema de with, pagos by the central bank, creado and por they el Banco have four Central important objects. We want con cuatro to objetivos reduce the use fundamentales: of cash, reducir el uso de foster efectivo, competition, reduce promover la costs. competencia, reducir los costos, Okay, thank you. And gracias, expand financial inclusion. y ampliar la inclusión financiera. Y me parece que nos fue bastante bien, porque, como todos sabemos, la mayor parte de la población de Brasil ya está usando PIX. Estamos hablando de un 80%, y este 20% también incluye niños y adolescentes y adultos mayores. Prácticamente todos los adultos, hombres, mujeres y no binarios, están utilizando PIX, de modo que es un número bastante importante y se ha transformado en el método de pago más utilizado en Brasil, de modo que logramos nuestro objetivo, pero aún así se plantean desafíos y les voy a contar un poquito más acerca de eso. La próxima, por favor. Muchísimas gracias. Para poder entender los desafíos y para poder empezar a hablar de interoperabilidad, quisiera explicar que cuando nosotros estamos hablando de interoperabilidad, hay algunas cosas que me parecen sumamente importantes y me parece que los oradores anteriores lo explicaron súper bien, pero de todas maneras quiero enfatizar que tenemos que hablar de accesibilidad, competencia, seguridad y progreso. Y es por eso que desde el gobierno es muy importante trabajar en estas decisiones. Por supuesto que tenemos que entender que el éxito de PIX en Brasil no se debe únicamente a la tecnología e incluye las decisiones del gobierno. Cuando estamos haciendo esto, nosotros estamos construyendo una estructura institucional que tiene la capacidad de adaptarse, a responder a los riesgos e incorporar distintas perspectivas, no solo desde el sector privado, sino desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil. Y estas distintas perspectivas están incluidas en lo que implica la infraestructura, lo cual para nosotros representa un gran desafío, porque como ustedes sabrán, tenemos distintos puntos de vista y tenemos un montón de bancos y fintechs que forman parte de PIX. Lo que nosotros queremos es más importante aún, queremos unirlos a todos para tener la posibilidad de desarrollar reglas que se puedan aplicar a cada uno de estos sectores. Porque una vez más, cuando nosotros estamos hablando de la interoperabilidad, un punto importante es que el Banco Central está en el centro del proceso de toma de decisiones, pero todos estos actores están incluidos en un grupo no solo de participación, sino también de aporte o contribución a este proceso. Próxima, por favor. Cuando vemos la interoperabilidad y otros ejemplos en PIX, no solo en el gobierno, sino también en el avance como producto. El funcionamiento de PIX es maravilloso
porque 24 hours a day, funciona 24 horas I por wish my day día. have 27 hours. 24 Bueno, hours a day, 7 days a 27 week. dijo, ojalá nuestros días tuvieran Exactly. 27 horas, ¿no? No, 24. And less 7 than días a la 15 semana sin seconds todo for el the año y en businesses menos de free 10 charge. segundos And es perhaps most gratuito para importantly las is continue personas to y lo más continue importante the evolution of this. es que And continúa as we see, evolucionando. I think it was really interesting Y me parece the que algo que image that we vivimos saw es that sumamente interesante esa to have imagen que nosotros interoperability, veíamos, we need to have que para poder tener this way, interoperabilidad this free necesitamos way tener to walk. I think Pix is working esta on this autopista, esta because the autovía system para is poder operating well circular. and the El people sistema are está operando muy principal bien actors are participating. y los actores principales están But we have participando, another challenges. pero And se nos again, presentan otros interoperability desafíos y is una vez helping más because, la for example, when we interoperabilidad talk about ayuda fraud, porque, por ejemplo, we cuando have nosotros this hablamos de really good fraude, operation that is in English would be tenemos special return mechanism, MET, that esta make excelente possible operación que for sería the un central mecanismo bank de retorno que hace to posible que trace, el Banco block, Central pueda sometimes hacer un recover seguimiento, bloquear y en the algunos funds casos incluso recuperar that los is moved that fondos moves through different banking accounts que se mueven in a a través de really fast distintas time cuentas because bancarias all the en systems are together muy poco and tiempo, porque all the todos los systems sistemas funcionan operate de forma on the same integrada rules. y todos los Another sistemas funcionan con las example is mismas the reglas. Otro ejemplo muy standard bueno QR code model es because el because modelo difundido de código QR. uses a common standard. Porque The same QR code can be read como across all Pix the utiliza institutions, un código regardless QR of whether the estándar, payment puede is ser made to leído a en todas big las entidades, commercial independientemente de que el or a pago small se esté firm. haciendo And a this is un also when gran we can see comercio o a that un pequeño think interoperability tank. is so important Y when we are talking así about vemos que la interoperabilidad es súper about importante cuando estamos payment hablando methods. de los métodos de And with pago. all these lessons, I think the most important thing that Y I want to creo be que clear, con todas estas my lecciones, lo más colleagues importante already que told quería this, plantear is when aquí we are talking about es interoperability, que it's cuando really estamos important hablando to de talk about interoperabilidad es systems, súper importante but hablar to de build these sistemas. systems, we need to have Pero para actors poder construir working estos sistemas together. necesitamos que los And I think actores comiencen a the trabajar Forum Pix juntos. is a really Y good yo creo que el example foro PIX that you es un can excelente ejemplo. see what's already happened, but what is happening Podemos because ver qué es we lo are que ha trying to sucedido build a ya, porque community nosotros to estamos be intentando able desarrollar una make Pix the comunidad most important que va a ser to de continue to be PIX the most important method of payments, but el most important to método be más safe importante de pago, pero and to algo aún be más global. importante, va a So ser seguro y va a ser global to be national. So everybody y can use this. nacional. It's Todos secure lo pueden and everybody utilizar, trusts es on this seguro method. y Thank you todos very pueden much. confiar en estos métodos. Muchísimas gracias. And the next one is thank you. Thank Bueno, you. mi próxima diapositiva justamente la de I agradecimiento. hope everybody can Gracias. understand me. Espero English que and todos will me hayan continue podido very good. entender. El inglés no Thank es you mi very primer much. idioma, pero You did realmente hice todo lo absolutely so great. posible. I was able to Estuviste understand everything. maravillosa, no te You preocupes, se definitely came from entendió Canada. I was over there todo. in Quebec, so this was a Yo great presentation. You did all vivo en good. Canadá y la verdad que no Thank you conocía so, PIX. so Fue una much. excelente We only presentación have para about poder 10 minutes comprenderlo un poco left, but I mejor. would love to Nos open quedan the floor solamente 10 for minutos, anyone pero that me has questions. encantaría Anyone abrir who a came preguntas in y particular respuestas, de late modo for que si alguno today. tiene alguna pregunta respecto de cualquiera de las tres Feel free to ask questions. presentaciones que escuchamos hoy, es el momento. Questions can be in English or in Spanish. Pueden hacer preguntas en inglés o en español. I don't see anything. Feel free to also include them. Oh, there's one. Carlos? Perfecto. Sí, Sí, se escucha. Gracias, thank you. Mi pregunta es para... Uy, disculpen, si quieren pasen a otro porque me están llamando. Ay, bueno, creo que terminó. Mi pregunta muy concreta para Arturo. Me presento, mi nombre es Carlos Carrasco, soy periodista, estudiante de doctorado de la Universidad del País Vasco y soy venezolano. Mi tema es transformación digital y la reducción de las brechas digitales. Arturo, me gustó mucho tu presentación porque, bueno, justamente de entre tantas cosas que se están discutiendo en Venezuela en este minuto, la infraestructura pública digital es parte
bueno, de toda la fórmula que se tiene que hacer para la reestructuración del país. Y en ese sentido, quería saber tu opinión sobre cómo en países con las características que puede tener Venezuela en este momento, con tanto déficit en la infraestructura pública digital, por dónde comenzar, porque a veces pareciera que es como un pulpo con muchos brazos y donde, bueno, se requiere de una coordinación, una gobernanza, además del conocimiento técnico. Entonces, sobre todo con tu última parte, me quedé con la duda de, bueno, cómo esto lo podemos traducir quizás a un país con falencias tan concretas. Como el caso de Venezuela, pero bueno, que también hay muchos países de América Latina que pueden tener desafíos similares. Gracias. I don't know, Annabelle, should I go for it? Yes? Respondo entonces, sí, Okay. Yes. Yes, go for it. Yes. Ok, sí, muchas gracias, absolutamente. Carlos. Tienes razón, yo creo que hay pues muchos retos. No hay mucha información, la verdad, sobre la situación actual en Venezuela. Entonces, mal podría hacer yo en hacer recomendaciones muy concretas sobre una situación que no está muy conocida. Lo que sí te puedo decir es que una ¿cómo se dice? Blessing in disguise en inglés, ¿no? Una de las cosas que son como, eh, eh, que son como algo bueno que sale de esto es que no hay mucho legacy. Cuando tú tienes mucho legacy, estos saltos, digamos, tecnológicos, incluso con nuevas visiones de apertura, de interoperabilidad, etcétera, pueden ser un poco más complejos. Y los países, varios países que han dado saltos cuánticos en materia de infraestructura pública digital, entre otras cosas, además de, por supuesto, liderazgo político y otras variables, pero yo creo que no han tenido tanto legacy contra el cual luchar, ¿no? O sea, el legacy se puede convertir en un ancla que puede pues, eso, ralentizar el efecto. ¿Por dónde empezar? Yo te diría que efectivamente por las infraestructuras públicas digitales bajo esta lógica de los habilitadores y las carreteras, digamos, de la economía digital. eh, Habría que ver, creo que se llama SAIME, la entidad que ve el tema de identificación, ver si hay algo de identificación digital. No sé si hay una plataforma de interoperabilidad y plataformas de pagos, pues a lo mejor ya hay. Yo sí diría que eso hay que tratar de hacerlo en paralelo, porque de nuevo, como lo que dije con datos, al final en la infraestructura pública digital el valor está en el uso. Si yo tengo una identidad digital cuántica con 4 factores y con 20 candados y no la usa nadie, o no tiene ningún uso, ningún servicio la usa, no sirve. ¿Sí? El valor está en el uso. Entonces, yo sí creo que la identidad digital necesita de la interoperabilidad para poder implementar servicios y obviamente, pues en el sector público necesitas también tener esta palanca de poder hacer mecanismos de pagos ágiles, ¿no? Hay países donde tenemos interoperabilidad, tenemos identidad, pero el ciudadano tiene que ir al banco a pagar en una cuenta especial y traer el voucher y tomar la foto del voucher y subirla en el expediente defeats the purpose, o sea, es complicado. Yo diría eso, enfatizando de nuevo que no tengo mucha información respecto al contexto actual de Venezuela. Gracias. Awesome. Well, thank you so much for your question as well as your No, muchísimas answer. gracias por tu We'll pregunta, now gracias por la proceed to our respuesta next también. question from Ahora voy a pasar a nuestra próxima pregunta de Paul. Yeah, just wanted to ask the speakers if what Simplemente the quería hacer esta thoughts pregunta, were quería preguntarles a around los what oradores they qué feel pensaban countries need to make progress. Do they respecto feel de like qué is it creen que funding? necesitan los Is it países para poder essentially seguir avanzando. driving units? ¿Es Is it stronger financiamiento, mandates and governing alguna across unidad que tenga un agencies? mandato What do you think claro is y que would be tenga most facultad o valuable to potestad sobre otros organismos? ¿Qué progress? les parece que es lo más valioso para poder garantizar que se avance más rápidamente en la interoperabilidad? So I'll hand it over to all of our speakers. So whoever Bueno, wants to lo take dejo en manos de nuestros oradores. No sé I quién would quiere like responder to esto. Paul to repeat, please, if he could, Paul, ¿puede please. repetir la pregunta si I was si es wondering what the posible? speakers thought was the most
Sí, quería saber they qué happen in lo each que a los country oradores les parece más require importante que suceda en cada país para poder mejorar la quite a central interoperabilidad. unit to bring Una unidad agencies with a strong central mandate from government down. que brinda apoyo a los distintos organismos con un I can mandato del start talking gobierno. about Brazil. I think here Yo we puedo need hablar de Brasil. to Creo que lo que necesitamos uh, aquí open more space for civil society and es other abrir actors to be más part espacio of para la what sociedad we, for civil example, y otros talking actores about para que PIX formen parte and del make foro access PIX for all o BR del fórum PIX para que around puedan hablar one de car PIX. that is Y for rural register here in Brazil. Another acá DPI estamos has, we abriendo, have por ejemplo, three otra most DPI que es important to para also have this los registros open rurales. spaces that I think Tenemos estos it's what gobiernos the where the progress is more possible because we are que listening nos to the dicen needs and we are taking care of what needs to be taken care of. cuáles son las So necesidades y de esta forma I think sabemos the en qué first tenemos que thing is this, and the concentrarnos. second one is for us to be able Y to la create última spaces in Latin America es generar because we espacios en already have other Latinoamérica countries porque that can ya show tenemos us otros what we países can do que nos better pueden and we can demostrar qué es lo que exchange podemos hacer experiences. mejor And I think it's, of course, we have y podemos to intercambiar look as what bring to us, experiencias but I think we need to increase more the debate spaces for y nos this. permiten And incrementar we can los exchange more things because I think ámbitos we de are doing this debate correctly y nos and permite un it's mejor becoming more difficult to have intercambio. solutions. Maybe I can pitch in with a regional perspective a little bit. Y quizás yo puedo aportar I una think perspectiva there's not one answer to the question in the sense regional. that Me parece que no hay una why is it that sola developed respuesta a la pregunta porque maturity varía level from beginning muchísimo level respecto in del Latin nivel de America and the madurez de Caribbean, we cada see país. that a lot. En So we have América Latina y el both Caribe lo sides vemos of muchísimo places in the spectrum of maturity. porque Brazil is vemos way muchos ahead lugares en el of espectro de everybody, madurez. and Brasil then you está have muy a long adelantado en tail of comparación con cualquier otro. everything all the way to no Y DPI at all or no or very luego very vemos little otros lugares digitization of donde public no services in general. tenemos And that implies that what you need ningún in tipo de each of servicio. these Esto implica instances is que different. lo que tenemos en cada Some una de estas countries might instancias benefit es more from distinto. Hay specific algunos países que quizás funding se opportunities beneficiarían más de and some algunas countries oportunidades de lack capacity financiamiento. in Algunos government, and that might países no be tienen la capacidad necesaria de somewhat of a gobierno, common factor, que podría the llegar a ser capacity of alguna government. especie de Some factor en countries need to común. deploy new Hay tech, some countries need to países um, uh, que necesitan modernize implementar nueva what's already in tecnología o place. que So necesitan modernizar change, la I tecnología I existente, would con lo say cual, como les maybe decía, varía one muchísimo, common pero factor for many me atrevería a countries, decir que un at least factor in Latin común para America todos or los países, region, al would menos be en la región de capacity Latinoamérica y el Caribe, es for la public capacidad servants to understand better que what DPI actually los means, what the new approach to funcionarios de digitalization gobierno that realmente governments entiendan qué es propose. la And infraestructura with pública that, you digital, cuál understand es el nuevo what abordaje is que se what you está should try proponiendo. and Y una act vez que ellos lo entiendan, interoperability es muchísimo más for fácil infrastructure. actuar That's like para poder a, promover la a interoperabilidad y ground el which is lacking in many countries espacio de for la easy infraestructura adoption. pública. Me parece que es algo que está faltando en muchos países. Very short. I know we are on time and Muy available. brevemente, pues sé que ya no tenemos tiempo. By the way, nice to see you. Eh, I would Dicho sea de paso, qué bueno echo, verte. what you mentioned about Yo leadership, what you agregaría mentioned about gente a lo que mencionabas education. respecto del liderazgo. I was in Europe 2 weeks ago Estuve hace 2 semanas en in an event Europa that covered DPIs and covered en un DPI evento respecto identification de for other countries. infraestructura pública So it's not digital, a problem identificación that digital. exclusive for developing Y countries. este, la verdad que no es un Many problema exclusivo Europe from de Europe, from the los hemisphere, or whatever, países however you en want to call it countries, desarrollo, do los have these países del challenges. hemisferio norte. Hay muchos que From comparten what I estos was mismos in my desafíos years in y Europe por lo que yo escuché legacy de otras personas en esos países, egos and ego legacy, el ego de las prevail in most personas. settings. Again, the Las technology personas is son part of el the desafío problem. For these fundamental. El countries, problema no es la the tecnología para license estos países. problem, Muchas but veces it el is problema tampoco sitting es el down in a dinero, table, admitting that you sino need simplemente sentarse en una to mesa y sort of admitir que uno tiene que estar dispuesto a resignar algo para poder ganar compromise algo and en virtud de una focus visión más a and largo plazo, at más least for me, homogénea. I wouldn't call it eye-opening, but it confirmed that De it is modo not que a problem from para mí fue countries bastante by far. esclarecedor eso. Awesome.
Well, thank you so much, Arturo, and the Muchísimas rest of the gracias, speakers for Arturo. answering Muchísimas gracias Paul's al resto de los question. oradores por sus We respuestas. are at time, so I did Ahora want to sí, just nos thank the quedamos other sin tiempo, speakers con lo for cual amazing quiero aprovechar una presentations vez and más para speaking agradecer a los today. oradores por sus maravillosas And I'd like to remind presentaciones everyone that our y next quisiera presentation recordarles and our a next todos meeting will que be on nuestra June nueva 29th. reunión So I hope va a you ser el all can 23 de come because junio. Espero que todos puedan I participar de do esa believe that it's reunión going to be just as interesting as porque the one me parece today. que va a So ser tan thank you all interesante como again la de today for this hoy. meeting, Muchísimas and gracias a todos por la yeah. reunión de hoy y que tengan Thank you un very much, you hermoso too. día. Nice to meet you all. If you need Muchas anything, gracias, please ha sido un placer contact us. conocerlos a todos. Bye bye. Si necesitan algo, pónganse en contacto. Thank you very much. Gracias.